Productores de Esperanza con su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. En este capítulo se ve reflejado la gran labor que se necesita hacer aquí en la tierra. Una labor que abarca muchas cosas, como el enseñar el modo de vivir, predicar el Evangelio del Reino de los Cielos y sanar o ayudar a las personas. Por ejemplo, el capítulo comienza hablando acerca de un hombre que estaba paralítico, que estaba tendido en una camilla. Lo que Jesús hizo fue las dos cosas: sanarle y a la vez librarle de sus pecados. Pues le dice: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es ahí donde viene la polémica, que los fariseos le dicen que está blasfemando porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús le dice que Él tiene la autoridad, la potestad para no solamente hacer milagros, sino también para perdonar. Es algo muy interesante porque los profetas antiguos podían hacer milagros, como por ejemplo Moisés en el Mar Rojo. También Elías cuando descendió fuego del cielo, Eliseo también cuando dividió el río Jordán, etc. Pero ninguno de ellos podía decir: tus pecados te son perdonados. Nadie podía perdonar pecados, solamente Dios, obviamente. Pero en este caso vemos reflejado que Jesús es Dios mismo encarnado como humano, y Él es el que puede perdonar pecados. Y esto se ve reflejado en el versículo 12, que dice: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Es como decir, Dios viene por los pecadores. Dios viene por aquellos que están sedientos de salvación, sedientos de perdón. Y a diferencia de los fariseos acostumbraban jactarse de los sacrificios que hacían en el santuario, se jactaban de que ayunaban, hacían vigilia, ayunaban, se jactaban, pero Jesús dice que misericordia quiero y no sacrificio. No se trata de liturgias la vida cristiana, sino se trata de salvar a las personas. Y esto contrasta con el versículo 14 al 17, cuando a Jesús le cuestionan el por qué Él y sus discípulos no ayunan. Y Jesús les da un discurso y en resumen les dice: ¿para qué ayunar si no hay motivo? Y luego vemos en el versículo 18 que un jefe de la sinagoga viene y le dice: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Y Jesús accedió. Es muy curioso que un jefe de la sinagoga venga hacia Jesús. A veces hacemos a un lado nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, hacemos a un lado todo, y en la desesperación buscamos a Cristo, buscamos a Dios. Este jefe de la sinagoga posiblemente era un fariseo respetable, pero él hizo a un lado todo para venir a Cristo. Y Jesús accedió. Y en el camino se encontró con una mujer que dijo: si tan solo tocara su vestimenta, quedaré sana. Y Jesús le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y bueno, cuando llegó Jesús a la casa de este jefe de la sinagoga, llamado Jairo, él dice así: la muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, de Cristo, por haber dicho eso. Pero Jesús tocó la mano y la niña se levantó y vivió. Muchas veces nos burlamos del Evangelio porque desconocemos del poder de Dios. Desconocemos lo que Dios es capaz. Y luego dice que Jesús salió de la casa de Jairo, salió de allí, del jefe de la sinagoga,
Y se le acercaron dos ciegos y le dijeron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, ¿no? Como quien probar su fe: ¿Ustedes creéis que yo puedo hacer eso? Ellos respondieron: Sí, Señor, creemos, tenemos la certeza, es por eso que venimos. Somos ciegos, pero venimos palpando, oímos tu voz y gritamos: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús tocó los ojos y conforme a su fe les fue hecho. Jesús le dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Pero hay un dato curioso que Jesús le dice: mirad que nadie lo sepa. No es que Jesús no quería que ellos lo divulgaran, no quería, sino que el hecho de hacer muchos milagros opacaban el propósito real que Jesús quería hacer. Jesús no solamente venía para sanar paralíticos, para dar la vista a los ciegos, para resucitar a los muertos, no, sino que Jesús tenía un propósito principal: salvar del pecado a la humanidad. Pero bueno, los ciegos no entendieron lo que Jesús les quería decir, y los ciegos divulgaron la noticia de que ellos fueron sanados de su ceguera, y la fama de Cristo aumentó. Y Jesús era tan famoso, que la gente venía hacia Jesús no para salvar de sus pecados, sino para que le sanaran de alguna dolencia. Es por eso que dice el versículo 32: cuando ellos salían, le trajeron a un hombre mudo y endemoniado. Es decir, vean a Jesús como un personaje, un profeta que podía sanar milagros, menos como el Mesías, menos como el Hijo de Dios que podía salvarles del pecado. Jesús, obviamente, con la misericordia que tenía, le sanaba, pero ese no era el propósito principal. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba a la gente, pero al ver a la multitud sintió compasión de ellos, porque vio que había mucha necesidad, había muchas cosas que hacer. Veía en ellos dolor, angustia, tristeza, y Jesús tenía compasión de ellos, pero Jesús veía que había mucho más que hacer. La gente, tú y yo, más que sanarnos de alguna dolencia física, más que sanarnos de algún malestar físico, de alguna enfermedad, lo que nosotros necesitamos realmente es la sanación del pecado, sanarnos del trauma, sanarnos del sentimiento de culpa, sanarnos de la ira, sanarnos de la infelicidad. Jesús quiere darnos el antídoto, que es la salvación en Él. Es por eso que Jesús dice, ¿no? La mies es mucha y mucho por hacer, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es por eso que Jesús, en ese mismo capítulo, hace el llamado a Mateo, ¿no? Y Mateo acepta el llamado. ¿Cuál es la reflexión de este capítulo? Es de que hay mucho por hacer y debemos, obviamente, ayudar a las personas, ayudarles, enseñarles, ayudarles en sus necesidades, pero sobre todo ayudarles a alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito. No somos una ONG como iglesia, no somos una ONG. Podemos hacer cierta labor, pero nuestro propósito principal es salvar del pecado, ayudarles a llegar a Cristo y aceptar el llamado como lo hizo Mateo. Eso fue el Revivado por su palabra, el capítulo 9 de Mateo. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo. Chao.